Muy buenos días, estimados jóvenes. Bienvenidos a este espacio donde vamos a continuar con la temática de estudio. El día de hoy vamos a abordar lo que son las reglas de derivación, una vez comprendida la definición de la derivada. Entonces vayamos listando las reglas fundamentales de derivación. Entonces voy a definir acá la regla 1 de la siguiente manera. Si yo tengo una función, ¿no?, f de x igual a una constante, la vamos a denotar con c, a la constante o al número real. Entonces, ¿no? Entonces, si aplicamos el operador derivada a ambos miembros, entonces nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? Entonces sería igual. Entonces la derivada de esta función constante va a ser 0, ¿no? Entonces cualquier derivada de una función constante va a ser nula en realidad dentro de esta primera regla. Vayamos viendo una segunda regla de estudio. A ver, de la siguiente manera. Es la más clásica. Vamos a decir acá, si yo tengo una función f de x que estudia al ámbito exponencial, perdón, al ámbito potencial, sería x a la n. Entonces, acá vamos a definir su derivada de la siguiente manera, ¿no? Entonces, la derivada de esta función, f' de x, va a ser de la siguiente manera. Cuando tengo una función potencial, lo que pasa es que esa potencia baja al piso y multiplica a la función dada, pero en una potencia degradada en -1. Eso es lo que tenemos que recordar, ¿no? Entonces tenemos ahí una regla súper sencilla y fácil de memorizar. Vamos a también destacar acá una derivada bien especial. Vamos a decir, si yo tengo una función f de x igual al logaritmo natural de x, entonces, acá, cuando yo tengo una función logarítmica, entonces su derivada, pues ahí hay que ir mentalizando, es 1 sobre x. Entonces tengo ahí una tercera regla. Vayamos viendo ahora al ámbito exponencial. Entonces, la regla cuarta nos va a ayudar a ver cómo son las derivadas de una función exponencial. Entonces, vayamos viendo. Si yo tengo acá una función f de x igual a un número a elevado a la x, es una función exponencial, entonces su derivada, la derivada de esta función, f' de x va a ser igual a la misma función exponencial multiplicada por el logaritmo natural de a. ¿Ya? Entonces tenemos ahí el caso general de una función exponencial. La regla 5 ataca una función exponencial en particular, que ya la conocemos, f de x igual a e elevado a la x, ¿no? Entonces, acá si aplicamos el operador derivada, tenemos que la derivada de esta función va a ser igual a e a la x, ¿no? Es la única que
dentro del ámbito de las reglas de derivación, se mantiene en su derivada. Y así podemos ir listando con mucho cuidado algunas más. Por ejemplo, una bien destacada es la regla número 6. A ver, la regla número 6 combina el criterio potencial y exponencial. Entonces vamos a indicar acá, si yo tengo una función f de x igual a x elevado a la x. Entonces, su derivada, que la vamos a demostrar más adelante, por ahora la vamos a anotar como regla, f' de x es igual a x elevado a la x por 1 más el logaritmo natural de x. De esa manera la vamos a enfatizar dentro de las reglas de derivación. Vayamos viendo algunas trigonométricas, ¿no? Entonces vamos a ver acá las reglas 7. Entonces iría en el siguiente sentido, ¿no? Si f de x es la función trigonométrica seno de x, entonces, ¿no? Acá la derivada de esta función va a ser coseno de x. Podemos complementar acá con la regla 8, que tiene que ver con la función trigonométrica coseno. Entonces vamos a decir, si la función f de x es igual a coseno de x, entonces la derivada de esta función es igual a menos seno de x. Entonces ahí tenemos la regla número 8. La regla número 9 estaría dada para la función tangente, que se puede validar también con la regla de la división. Entonces, pero por ahora la vamos a anotar, ¿no? Si f de x es igual a la función tangente de x, entonces, ¿no? Su derivada f' de x es igual a cosecante cuadrado de x. Entonces, la derivada de la función tangente. Acá vamos a corregir, perdón. Es la función, a ver, tangente de x, perdón, secante de x. Secante cuadrado de x, ¿no? La regla 9. Entonces hay que mentalizar bien porque a veces la mente nos juega un mal trabajo y nos puede llevar a malos resultados, ¿no? Entonces estaba confundiendo con esta otra función en la derivada. A ver, vamos a ver la derivada de la función cotangente, ¿no? Cotangente de x. Entonces su derivada de esta función f' había sido menos cosecante al cuadrado de x. Entonces es la que hay que tomarla en cuenta. Y así puede ir definiendo, ¿no? Las reglas para las funciones trigonométricas restantes. Por ejemplo, me falta la regla 11. Podríamos definir si yo tengo una función f de x igual a la función secante de x, que es también bien importante, ¿no? La función secante de x, que es la inversa de la función coseno.
Entonces, acá vamos a decir entonces f' de x va a ser la función secante de x. Parece que se repitiese, pero le acompaña la función tangente de x. Entonces son funciones un poco ya complejas que hay que tratar de cuidar, ¿no? Bueno, vayamos viendo la regla por acá, la regla 12, ¿no? Que ya directamente vamos a hacer ya con el operador derivado, ¿no? Acá tengo la derivada de la función secante. Voy a derivar la función cosecante de x. Entonces, si yo aplico acá el operador derivada, vamos a decir acá, el operador derivada, entonces sería igual, a ver, la derivada de una función cosecante es negativa. En primera instancia va a ser menos cosecante de x y le acompaña la función cotangente de x, ¿no? Por cosecas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado por eso en mentalizar cada una de estas reglas, ¿sí? La regla número 13, vamos a colocar por acá, estaría destinada ya a las funciones un poco más especiales, ¿no? Voy a denotar acá la función arco seno de x, ¿no? Entonces yo quisiera saber la derivada de la función arcoseno. Entonces acá voy a colocar el operador. Entonces esto va a ser igual, ¿no? La función arcoseno tiene la siguiente estructura, es 1 sobre la raíz cuadrada, cuyo contenido es de 1 menos x al cuadrado, ¿no? Esa es la regla número 13. Vamos a acompañar a esta regla con la regla número 14, que tiene que ver con la derivada de la función arco coseno de x. Entonces, esta derivada de esta función, esta es igual a, es idéntica a la anterior, es 1 sobre la raíz, ¿no?, de 1 menos x al cuadrado, solo que le antecede un signo negativo, es la única diferencia, ¿no? Entonces, es para efectos de mentalización. Vayamos viendo la regla número 15, que tiene que ver con la función más relevante, ¿no? Voy a colocar acá al interior del operador la función arco tangente de x. Si yo quiero derivar la función arco tangente de x, su regla de derivada es la siguiente, es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Entonces, hasta ahí tenemos 15 reglas que son las más, como se diría, ¿no?, las más fáciles de mentalizar. Y luego vienen algunas reglas generales que la voy a resaltar con color verde. La regla número 16, que tiene que ver ya con lo siguiente, ¿no? Si yo tengo una constante y la multiplico por una función y le aplico el operador derivada, entonces la derivada de esta constante por una función es la siguiente. La constante sale afuera y solamente se deriva la función que se tenga que derivar. Entonces, eso es en el ámbito cuando hay un producto de una constante por una función. La constante sale afuera y solamente se deriva la función.
vayamos a la regla número 17, que tiene que ver con la suma o resta de funciones. Voy a declararla para la suma de dos funciones, ¿no? Entonces, si yo tengo dos funciones que se van sumando y le aplico el operador derivada, entonces acá la derivada se separa, ¿no? En cada una de las funciones que se tengan que analizar. Si fuera resta acá, entonces acá también habría una resta, pero de derivados, ¿no? La regla número 18 tiene que ver con el ámbito de la multiplicación de dos funciones. Acá vamos a decir f por g en derivada. Esta es bien agradable, pero hay que mentalizarla con mucho cuidado. Es igual a la primera función en derivada por la segunda función sin derivar, más la primera función ya no la derivo por la siguiente función derivando, ¿no? Entonces es un juego de derivadas, ¿no? Primero esta derivada, este operador ataca a la primera función y la otra no la deriva, más luego la primera función no se deriva por la siguiente función derivando, ¿no? Entonces hay que cuidar eso, ¿no? La regla número 19 se define para el ámbito de la división de dos funciones, f sobre g, obviamente con g distinto de la función nula. Entonces, esta nace de la siguiente manera, ¿no? Es el numerador derivando por la función del denominador sin derivar menos la función del numerador sin derivar por la función del denominador derivando. Pareciera que fuese la regla del producto, pero esta es con signo negativo, sobre, vamos a colocar acá, sobre la función del denominador al cuadrado, ¿no? Esa sería la regla número 19. Luego tenemos una regla bien relevante, que la voy a rotular con regla 20. Tiene que ver con el aspecto de la composición. Si yo tengo una función f que atrapa a una función g y quiero conocer la derivada de esta función, ya esta no es nada más que derivar primero la función que atrapa a g por, vamos a colocar acá, la función g deriva. Entonces, la famosa regla de la composición, o lo que se va a conocer en derivadas como la famosa regla de la cadena, ¿no? Entonces, con estas 20 reglas, obviamente hay algunas reglas adicionales más, ¿no? Pero estas son las más referentes para esta asignatura. Entonces, vayamos viendo el proceso de mentalización de cada una de ellas. Bueno, a ver, veamos cómo se aplican, ¿no? En algunos ejercicios estas reglas de derivación. Entonces voy a eh, colocar acá la etiqueta, ¿no? De que calcule las derivadas, ¿no? De las funciones siguientes o de las siguientes funciones. Nos vamos a ver. Mm, a ver, una función para que vayamos analizando va a ser la siguiente.
Voy a colocar acá. Ya. Entonces, un primer ejemplo de estudio dentro de esta parte, yo quiero que hallar la derivada de esta función. A ver, quiero f de x igual se define a x elevado a la 8, ¿no? Entonces quiero saber la derivada de esta función. Entonces lo que hago de forma esquemática es repetir la función de estudio que es x a la 8, ¿no? Luego aplico el operador derivada a ambos lados de la ecuación. Ya por favor hay que tener esa paciencia. Estoy aplicando ahí el operador derivada a ambos lados. En el lado izquierdo generará pues la derivada de la función. Y en el lado derecho hay que ya hacer uso de la tabla que está al lado izquierdo, ¿no? Las reglitas de derivación. X a la 8 dice, ¿no? Su derivada de x a la 8. Entonces me voy a la regla 2 que tiene esa forma, ¿no? X elevado a la n. Lo que hace esa regla es que esta potencia caiga al piso, luego multiplica a la misma variable x solamente con una potencia degradada en -1. Entonces el ejercicio sería el 8 cae al piso, si quieren algo así, y copio la variable de estudio y esa potencia le quito una unidad, ¿no? Ya, entonces ahí tendríamos que f' de x había sido igual a 8 veces eh, por x elevado a la séptima, ¿no? Esa sería la derivada de x a la octava, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una variable elevado a una cantidad numérica, parece que la regla nos indica que esa cantidad numérica se pone delante y tengo que decrementar a esa potencia en una unidad, o sea, 8 menos 1, 7. Entonces, si tuviese acá una función, por decir x elevado a la 20, entonces su derivada sería 20 veces x elevado a la 19. Entonces ya tengo que ir haciendo eco a ese procedimiento. Vayamos viendo una segunda aplicación de esta parte, ¿no? A ver, acá vamos a colocar el ejemplo número 2. ¿Y qué pasaría si yo tengo una función de este tipo? F de x igual a 1 sobre, a ver, x a la octava, ¿no? Pero esta función, si ustedes se dan cuenta, no existe en las reglas de derivación. Entonces, lo que voy a hacer es llevarla a su forma potencial. En este caso sería x elevado a la -8. Entonces, para resolver acá, copio el ejercicio. F de x va a ser igual a x elevado a la -8, ¿no? Aplico el operador derivada a ambos lados de la ecuación. Entonces, tendríamos lo siguiente, ¿no? Acá en el lado izquierdo generaría f' de x. Y acá aplicamos la regla número 2. El -8 baja al piso. A ese -8 le voy a quitar -1 o la unidad. Entonces la derivada de esta función sería f de x igual a -8 por x elevado a la -9. Y lo puedo transformar si ustedes quieren a la forma de cociente, ¿no?
Pero eso hasta lo vamos a dejar ahí para que vean la diferencia, ¿no? Derivar un x a la octava es muy diferente en derivar un x elevado a la menos 8, ¿no? Entonces hay que cuidar ese escenario. Vayamos viendo un tercer caso. A ver, vamos a ver qué pasa si yo tengo esta función f de x igual a la raíz cuadrada de x, ¿no? Acá, por ejemplo, en nuestras reglas no hay ninguna propiedad o regla que nos permita derivar una raíz. El hecho es de que el por qué no está es que cualquier raíz se puede llevar a su forma exponencial. Esta raíz cuadrada de x se puede expresar como x elevado a la 1/2, ¿no? Entonces yo tengo que derivar ello, ¿no? Entonces acá copio f' de x, perdón, f de x igual a x elevado a la 1/2, ¿no? Aplico el operador derivada a ambos casos, perdón, a ambos lados. Ahí estaríamos. Y en el lado izquierdo siempre va a estar presente la derivada de la función, o sea, la derivada de f de x. Y acá donde tengo que aplicar, ¿no?, las reglas de derivación. En este caso, la regla 2 también se aplica nuevamente. Sería 1/2 por x elevado a la 1/2 menos 1. Entonces acá tendríamos f' de x va a ser igual a 1/2 por x. Hacemos la operación de 1/2 menos 1. Nos va a salir menos 1/2. Puedo escribirla esta ya de una mejor manera, ¿no? Tal vez acá al lado sería 1/2 por esta potencia negativa la puedo expresar como positiva. Haciendo uso de la teoría de potencia, sería x elevado a la 1/2. Entonces acá ya concluiríamos que f' de x es igual, veamos, esto sería 1/2 por 1 sobre, esta es la famosa raíz de x. Entonces acá tendríamos 1 por 1 es 1 sobre 2 por raíz de x, sería 2 veces raíz de x. Entonces en este escenario es el que hay que tratar de anotar bien, ¿ya?, las derivadas. Bueno, por favor me confirman si me están escuchando de forma correcta. Sí, Liz, se le escucha. Gracias. Sí, Liz. Bueno, vayamos viendo otro ejemplo. A ver acá. Ya, entonces vamos a destinar acá algunos ejemplos adicionales que complementen estas reglas, ¿no? A ver, un cuarto ejemplo sería si yo tengo, a ver, esta función, f de x igual a 2 elevado a la x, ¿no? Es una función bien conocida, ¿no? Que la hemos graficado también, entonces vamos a ver cómo es su derivada. Entonces copio la igualdad, ¿no?, o la función definida, aplico el operador derivada miembro a miembro o lado a lado, ¿no? Entonces ahora tengo que ver que en el lado izquierdo obviamente está la derivada de la función f de x
Y el lado derecho tengo que buscar, ¿ya? O sea, tengo que buscar cómo es la derivada de esta función en mis reglas de derivación. Es un número elevado a la x. Entonces, la regla 4, si ustedes ven, es un número elevado a la x. Su derivada dice que es el mismo número elevado a la x por el logaritmo natural del número. Entonces, acá vamos a tener que es 2 elevado a la x por el logaritmo natural de 2. Entonces, ahí va a terminar ese ejercicio, ¿no? Entonces, hay que cuidar esas secuencias dentro de este estudio. A ver, una más por acá la voy a acomodar. Tendríamos una tercera regla. A ver qué les parece si yo tengo acá un f de x igual a esta gestión. Digamos, este año es 2023, ¿no? Entonces, quiero saber la derivada de 2023. Entonces, tendríamos que copiar el ejercicio, ¿no? Aplico el operador derivada a ambos lados. En realidad, cuando se aplica el operador derivada a ambos lados, es a todo el lado izquierdo y a todo el lado derecho. Eso hay que cuidarla siempre. Entonces, acá en el lado izquierdo tendríamos f' de x. Y acá nos preguntamos cuánto es la derivada de 2023. Entonces, la regla 1 analiza cuando es un número, ¿no? La f de x es una constante y dice que la derivada es cero, ¿no? Entonces, acá la derivada es cero de este número, ¿no? Pues así se puede ir viendo estos escenarios de las derivadas. Vayamos viendo ahora algunas mucho más, eh, mucho más complejas. Acá creo que había un error en la enumeración. Acá era el ejemplo número 5. Vayamos con el 6. Ya. Entonces yo quiero acá ver si yo tengo acá una función f de x que es igual, ¿no? A ver, por decir, podríamos colocar x a la quinta. Voy a anotarlo bien, por favor. X a la quinta más. Vamos a colocarle más logaritmo natural de x. Ya vean, f es la suma de dos funciones. Entonces lo que hago es copiar lo mismo, ¿no? O si no, ahí mismo puedo aplicar el operador derivada. Ahora apliquemos como está. Yo quiero hallar la derivada, entonces aplico a ambos lados la derivada. Voy a copiar siempre para que se entienda bien. Ya, entonces lo que hago es aplicar a ambos lados el operador de derivada. Si quieren, algunos lo hacen con corchetes, ¿no? Depende mucho de los símbolos de agrupación que se utilizan, ¿no? Acá. ¿Ya? Entonces, en este primer lado generaríamos f' de x. Acá vean, tengo una suma, ¿no? Entonces, la derivada de una suma de funciones está dada por la regla 17. Entonces, se separaría acá. Sería la derivada de x a la quinta más la derivada de la función logaritmo de x. Así estaría la separabilidad bajo esa regla. Sigo anotando acá f' de x. Esto es igual. La derivada de x a la quinta. Entonces me voy a la regla 2. Va a ser pues 5 veces x elevado a la cuarta, ¿no? Más la derivada del logaritmo natural de x. La regla 3 nos indica que es 1 sobre x. Entonces puedo operar o dejarlo ahí nomás, dependiendo mucho, ¿no?
del enunciado que se pida dentro del ejercicio. ¿Ya? Entonces mm, hay que ir viendo eso con mucho cuidado, estimados jóvenes, ¿ya? En las derivadas. A ver, voy a hacer mm, la que realmente hay veces se utiliza más. Voy a colocarla por acá. Ejemplo 7. A ver, voy a definir una función f de x igual, a ver, puedo denotarla como x al cubo por logaritmo natural de x. Van a darse cuenta que es muy diferente la suma con respecto a este otro ejercicio que es producto. ¿Ya? Entonces acá voy a volver a copiar, ¿no?, el ejercicio para que ustedes vean que cuando se hace paso a paso un poquito sale extenso, pero una vez que dominemos las reglas sería un juego, ¿no? Un juego de derivadas nada más. Pues acá nos pide en el lado izquierdo tendríamos la derivada de f de x. En el lado derecho, vean, es la derivada de un producto acá. Utilizo la regla 18 que dice que la primera función tiene que derivarse, acá tiene que derivarse, por la siguiente función sin derivar, más la primera función ya no la derivo por la derivada de la siguiente función, que sería logaritmo natural de x en derivada. Sigo acá. Ahora por la regla 2, la derivada, yo tendría que enfatizar la derivada de esta función. Entonces, la derivada de x al cubo va a ser 3 veces, vamos a anotarla bien, 3 veces x al cuadrado por logaritmo natural de x más x al cubo por, tendría que ver ahora la derivada de esta otra función. La derivada del logaritmo natural de x por la regla 3 vale 1 sobre x. Entonces acá en este escenario yo podría simplificar, ¿no?, un x de acá con este de acá. Entonces lo que va a salir como respuesta final va a ser la siguiente expresión. 3 veces x al cuadrado por logaritmo natural de x más acá nos quedaría x al cuadrado. Puedo factorizar x al cuadrado si gustan, ¿no? Y lo que te va a quedar es acá 3 veces logaritmo natural de x más 1. Y así puedo ir eh, trabajando con cuantos ejercicios nazcan según la aplicación de estas reglas.